Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Cualquier sistema que montéis sin nosotras será derribado. Este es el título de un poema que Leonard Cohen incluyó en su libro La energía de los esclavos en 1972. El título de este poema refleja bien el contenido del proyecto de presupuestos que se ha presentado hoy en esta Cámara. Estos no son los presupuestos de la mayoría social de la Comunidad de Madrid. Ni siquiera son los de una mayoría electoral, porque serán respaldados por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, cuyos escaños, sumados a los del Grupo Popular, no alcanzaron el 50% de los votos en las últimas elecciones autonómicas y solo han sido capaces de componer un gobierno gracias a la ley electoral injusta y hecha a su medida que tenemos en esta región. Ustedes intentan construir un Madrid sin nosotras. Les ruego silencio, señorías. Gracias, presidenta. Ustedes intentan construir un Madrid sin nosotras. Con el término nosotras no me refiero al Grupo Parlamentario Podemos ni a la oposición parlamentaria. Cuando hablo de nosotras, me refiero a la gente común, a todos los trabajadores y trabajadoras, a los estudiantes, a todas aquellas personas que salieron a las calles hastiadas de políticas de recortes de derechos, de descapitalización de lo público, de corrupción y de amiguetes que han protagonizado los sucesivos gobiernos del Partido Popular. Y es que, señora Cifuentes, a pesar de los esforzados intentos de distanciarse de los gobiernos de Aguirre y de González, son ustedes exactamente los mismos de entonces. Y este proyecto de presupuestos que hoy nos presentan, lamentablemente no hace sino confirmar este hecho. Señora Hidalgo, previsiblemente nos dirá en su turno de réplica que Podemos se apropia de la voz de la gente. Pero son ustedes los que desde hace más de 2 décadas se han situado fuera de los reclamos de la ciudadanía. De este modo, mientras los diputados de mi grupo parlamentario participábamos en las mareas ciudadanas, en defensa de los servicios públicos, defendíamos a los detenidos en las manifestaciones o defendíamos a una juventud carente de futuro, la única relación que la señora Cifuentes mantuvo con las protestas ciudadanas en defensa de los derechos sociales fue la de mandar a los antidisturbios para disolverlas. Pero ni siquiera los recursos que dedican ustedes a hacer propaganda de sus políticas de escaparate de boutique de moda harán aparecer lo blanco negro. Señora Hidalgo, sus presupuestos mienten y ustedes lo saben bien. El año pasado el crecimiento de la economía en la Comunidad de Madrid fue del 3,4%. En base a este cálculo, su previsión fue que recaudarían en imposición directa e indirecta 18.500 millones de euros. Y lo iban a hacer manteniendo el mismo marco fiscal, cuya principal característica es la del esfuerzo para las rentas bajas, con subidas del IVA y del IRPF para la gran mayoría de la población, mientras mantienen privilegios fiscales para las rentas altas y las grandes fortunas. Sin embargo, a pesar de todos los recursos analíticos y administrativos de los que disponen, fallaron ustedes en su previsión y dejaron de recaudar nada menos que 800 millones de euros. Se equivocaron ustedes y los errores son propios de la condición humana, nos dirá usted, señora Hidalgo. Pero la realidad es que su política fiscal y la de sus compañeros del Gobierno central les ha dado a los madrileños y madrileñas muchos menos recursos económicos de los esperados. Decía Napoleón Bonaparte que no debe atribuirse a la maldad lo que puede explicar la mera incompetencia. Pero en el caso de sus presupuestos, señora consejera, no podría confirmarse esta sentencia. Ustedes hubieran podido hacer un propósito de enmienda para el año 2017. Pero por el contrario, y con el agravante de contar con una mayor experiencia y conocimiento, reinciden en el error y vuelven a hacer una previsión de ingresos de imposible cumplimiento. Este año esperan que la economía crezca bastante menos que el año anterior, un 2,6%. Con estas cifras y sin realizar ninguna modificación tributaria ni mejorar los mecanismos de recaudación, cualquier gestor prudente mantendría la previsión de crecimiento de la recaudación en esa cifra aproximadamente. Sin embargo, ustedes prevén incrementar los ingresos tributarios con respecto a los que efectivamente se recaudaron en 2016 en casi un 10% más. Todo un milagro financiero, señora Hidalgo. La diferencia entre lo que sería previsible recaudar con estos datos sobre el crecimiento de la economía y lo que dicen ustedes que van a recaudar es de 1.300 millones de euros. Eso, señora Hidalgo, no es un desajuste, es una estafa. Están ustedes tan acostumbrados a los sobrecostes, donde entre mordidas todo acababa costando mucho más de lo presupuestado,
que han aplicado el mismo criterio a la recaudación fiscal, inflando las cifras a tanto alzado. Pero el año que viene nos volveremos a ver en esta Cámara para hablar de los presupuestos de 2018. ¿Y qué nos va a contar entonces sobre los 1.300 millones que no han aparecido, señora consejera? ¿Quién los va a pagar? Y eso por no hablar de los otros 1.300 millones de euros adicionales en los que se va a incrementar la deuda de la Comunidad de Madrid que ustedes reconocen en sus propias cuentas. Así pues, la deuda de nuestra región, que la presidenta Cifuentes ya ha incrementado en un 12% desde que llegó al Gobierno, aumentará este año al menos en 2.600 millones de euros. ¿Y esto quién lo va a pagar? Tienen ya la respuesta preparada, estoy segura. No lo va a pagar nadie, dirán. Como nadie va a ser quien pague los 1.000 millones de euros en que han incrementado la deuda de la Comunidad de Madrid en 2016. Ustedes nos endeudan a todos los madrileños y madrileñas de forma totalmente irresponsable y cada año en mayor cantidad, pero no tienen ningún plan para recuperar la recaudación fiscal. Lo único que hacen es solicitar préstamos a las entidades financieras privadas, incrementando la deuda gracias a los intereses del mercado. Pero, señora Cifuentes, por más que escondan ustedes la basura debajo de la alfombra, al final alguien tiene que pagar esta enorme deuda que están ustedes generando. ¿Qué pasará cuando el ciclo económico cada vez más corto dicte, como ya está apuntando, una ralentización del crecimiento? ¿Qué pasará cuando el Banco Central Europeo endurezca las condiciones del crédito al dictado de los intereses alemanes, que pesan mucho más que las condiciones de vida de los ciudadanos del sur de Europa? Pues sucederá lo de siempre, que lo pagaremos nosotras, las excluidas de su plan, las que no contamos, y lo pagaremos con una nueva subida del IVA, con recortes en los servicios públicos o con un empeoramiento de nuestras condiciones laborales y de vida. Su modelo fiscal consiste en hambre para hoy y más hambre para mañana. Ni siquiera tienen ustedes excusa ideológica para hacer esto. Sabemos que ustedes son fieles seguidores de las tesis fiscales de Arthur Laffer, asesor del expresidente Ronald Reagan, según las cuales una bajada de los tipos impositivos hasta su punto óptimo provoca un incremento de la recaudación fiscal. Pero este principio, que el señor Ballarín defiende con vehemencia en cualquier debate sobre fiscalidad, ni siquiera es aplicable en este caso, porque ustedes no han modificado los tipos impositivos. No hay ningún modelo teórico detrás de sus presupuestos. Ustedes se han limitado a inventarse una cifra de recaudación a tanto alzado que los grupos de la oposición de esta Cámara sabemos que es falsa, porque un año más no la van a poder recaudar. Confiamos en que lo sepan también quienes en esta Cámara se proclaman fuerza del cambio, aunque su única función hasta la fecha haya sido la de blanquear las políticas del Gobierno del Partido Popular. Contrariamente a lo que predican, ustedes van a incrementar la deuda de todos los madrileños y madrileñas. Podrían al menos tener la honestidad de admitirlo porque no les queda otro remedio que recurrir al endeudamiento para garantizar el funcionamiento de nuestros servicios públicos. Pero, ¿es realmente necesario? ¿No existe otra vía menos gravosa para garantizar la financiación del gasto social? No es necesario ir demasiado lejos para comprobarlo. En su proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad de Madrid reconocen la existencia de 9.890 millones de euros en concepto de beneficios fiscales. Su legislación tributaria establece excepciones a obligados tributarios en determinados supuestos que suponen el 50% del presupuesto de la Comunidad de Madrid. A su Gobierno son atribuibles directamente más de 2.600 millones en privilegios, regalos y exenciones fiscales que en ningún caso tienen contenido progresivo o redistributivo. Nuestro grupo presentó para su aprobación en esta Cámara una PNL en la que se solicitaba al Gobierno la elaboración de un informe sobre beneficios fiscales que nos indicara a qué sectores sociales beneficiaban estas medidas. Tanto el Grupo Popular como Ciudadanos votaron en contra, porque ustedes prefieren que los madrileños no sepan quiénes son los beneficiarios de una política fiscal que vamos a pagar entre todos y todas con una subida de impuestos en diferido en forma de simulación, como diría la señora Cospedal, pues esto y no otra cosa son sus presupuestos. Señora consejera, en su Gobierno presumen de que el impuesto de patrimonio goza de una exención completa en nuestra región. Este impuesto grava en condiciones normales los patrimonios personales que no están invertidos en actividades mercantiles ni constituyen la primera vivienda cuando superan los 700.000 euros. ¿Conocen ustedes a mucha gente que disfrute de un patrimonio así? Desde luego no son muchas las personas que se encuentran en esta situación en la Comunidad de Madrid.
Se trata de un impuesto que no distorsiona de forma negativa la actividad económica, sino todo lo contrario. ¿Qué pretenden ustedes manteniendo una exención completa a este impuesto, aparte de beneficiar a un grupo minoritario de amigos suyos? ¿Qué modelo tributario están defendiendo con ello? El mensaje que trasladan a los madrileños que tienen la suerte de tener rentas altas es que no inviertan su renta en actividades productivas para huir del impuesto de sociedades o del IRPF. Es preferible que atesoren su capital, que compren, por ejemplo, bienes inmuebles, que vuelvan a hinchar la burbuja inmobiliaria, que vuelvan a hacer subir el precio de la vivienda, que vuelvan a garantizar el negocio bancario. De este modo, cuando la cosa no dé para más, se volverán a usar fondos públicos para rescatar a las entidades bancarias que hayan hecho inversiones desastrosas y ya se ocuparán ustedes de que la factura la paguen los de siempre, los que no se han beneficiado de esta espiral de negocio, las que están excluidas de su plan. Una vez más, nosotras, señores del Gobierno. En lo que respecta al impuesto de sucesiones, mantienen ustedes una exención casi absoluta. No hacen ustedes distingos, como en ninguna de sus medidas fiscales, entre los distintos niveles de renta de los contribuyentes. ¿Les parece igual de justa la exención de la herencia de una gran fortuna que la de una familia de clase trabajadora? Lo hacen en un contexto en el que pueden permitírselo por las ventajas inherentes a la capitalidad de Madrid. Pero el resto de comunidades autónomas han denunciado esta circunstancia. Incluso aquellas gobernadas por el Partido Popular han manifestado públicamente que es necesario armonizar las políticas fiscales y acabar con la competencia desleal que ustedes realizan. Han conseguido incluso invertir el cauce de los ríos. Hoy los ricos de las costas vienen desde el mar a morir a la meseta. Señoras Hidalgo y Cifuentes, ¿tienen pensado mantener esta competencia fiscal entre españoles? ¿Les preocupa en algo la unidad de España más allá del color de las pulseras que lucen en sus muñecas? En el impuesto de la renta de las personas físicas vemos uno de los ejemplos plausibles de su política fiscal. Las exenciones no guardan relación con las condiciones personales de los contribuyentes y están marcadas por un claro sesgo ideológico en beneficio de las rentas altas. Es el caso de las deducciones por gastos escolares en la enseñanza privada o por inversiones bursátiles. Ni una palabra sobre los umbrales de renta. Sin embargo, es el IRPF la parte del león de la financiación de sus presupuestos, pero el esfuerzo tributario recae sobre las rentas del trabajo, que cada vez tienen una participación menor en la riqueza total de la sociedad gracias a las políticas de los sucesivos gobiernos populares y socialistas. Están ustedes derivando la riqueza hacia los grandes patrimonios y las transacciones financieras, manteniendo la mayor parte de la presión fiscal sobre los trabajadores y trabajadoras. Este panorama implica que los 15.000 millonarios de la Comunidad de Madrid, que tienen un patrimonio de más de 8 millones de euros, se ahorran en promedio más de 40.000 euros anuales. Estos son sus amigos, señora Cifuentes. El movimiento Occupy Wall Street llenó las calles de Nueva York clamando contra unos gobernantes que hacían políticas en favor del 1% más rico y olvidaban al 99% de la población. Pues, señora Cifuentes, debemos darle la enhorabuena porque ha batido usted un nuevo récord. Sus políticas fiscales benefician solo al 0,2% de la población y olvidan al 99,8%. Cuando decimos que se olvida usted del 99,8% de la población, no es fruto de la mala fe que usted me atribuye, señora Cifuentes, sino de lo que dicen los datos. El conjunto de sus políticas ha llevado a nuestra región a una situación en la que, con un crecimiento del 3,4%, el empleo neto solo ha crecido en términos interanuales en 15.100 personas, según refiere la EPA del cuarto trimestre. En numerosas ocasiones han planteado ustedes que el empleo es la mejor política social. Pero si esto es así, cabe afirmar entonces que carecen ustedes de política social. Además de los exiguos resultados en la creación de empleo, advertimos con sorpresa que todos los recursos que ustedes destinan a políticas activas de empleo provienen de transferencias del Gobierno central, del Fondo de Garantía Juvenil Europeo y del Fondo Social Europeo. Pero ustedes no destinan ni un solo euro de los recursos propios de la Comunidad de Madrid a las políticas activas de empleo. Solo el 18% de la contratación en nuestra región es indefinida. Los contratos a tiempo parcial se disparan y están ocupados en un 72% por mujeres. El paro de larga duración se cronifica. El 58% de las personas desempleadas son de larga duración y el 42% llevan buscando empleo más de 2 años.
Las familias madrileñas que tienen a todos o la mitad de sus miembros en paro sobrepasa el 25%, por lo que más de 300.000 personas desempleadas no tienen prestación. Las reformas laborales de los señores Rajoy y Zapatero han traído consigo una devaluación salarial que ha provocado que el 31% de los trabajadores madrileños perciba salarios inferiores a los 900 euros y el 14% cobre por debajo del SMI. Todo esto ha provocado una nueva realidad social, la de los trabajadores y trabajadoras pobres. Además, el 20% de la población está en riesgo de pobreza y exclusión social, 4 puntos más que hace una década. Señora Cifuentes, este es el resultado de sus políticas, que son las mismas que las del señor González y la señora Aguirre, y que son iguales que las que lleva a cabo Rajoy. Ustedes apelan al crecimiento económico, pero este es cada vez menor. Confunden hinchar con crecer y burbuja con desarrollo. Ustedes, señora Cifuentes, confunden la propaganda con las políticas. Pero lo que nunca equivocan, lamentablemente, es su voluntad decidida de debilitar y desprestigiar el sector público. Prevén ustedes un incremento nominal del 2,4% en el presupuesto para sanidad, pero teniendo en cuenta la previsión de inflación del 2,2% manejada en términos generales, supone de hecho una congelación en términos reales de las partidas sanitarias. Esta congelación sería menos preocupante si no viniéramos del lugar en el que ustedes mismos nos colocaron. Desde el año 2012, el recorte promedio de 1.000 millones de euros ha supuesto la pérdida de más de 6.000 puestos de trabajo en la sanidad pública que ni recuperaron ni planean recuperar. Somos la segunda comunidad autónoma que menos recursos destina a la sanidad. Si nuestra sanidad pública es un ejemplo, no lo es por su gestión, por mucho que el señor consejero de Sanidad lo afirme reiteradamente. Nuestra sanidad pública es un ejemplo de dignidad, un ejemplo de movilización en defensa de un servicio público esencial protagonizado por la marea blanca que el señor consejero se atrevió hace pocos días a caricaturizar. En materia educativa encontramos un panorama similar, un crecimiento nominal del 2,6% del presupuesto que en términos reales se asemeja a una congelación del mismo. En educación seguimos 300 millones por debajo de la cifra que teníamos en 2009. Sin embargo, avanza imparable el volumen de recursos destinados a la enseñanza concertada, con 200 millones por encima de lo que se destinaba en 2009. Además, destinan los recursos a la conocida como nueva concertada, que no son cooperativas con proyectos educativos propios, ni siquiera instituciones religiosas tradicionales. Se trata de entidades privadas con marcado ánimo de lucro, filiales de grupos empresariales de la construcción, que además de cobrar los cánones que ustedes les aportan, exigen pagos poco controlados a las familias. Esto no lo decimos solo nosotros. Lo han denunciado en esta Asamblea los representantes de las asociaciones de enseñanza privada que califican su nueva concertada como competencia desleal para la educación privada, además de constituir un mecanismo de detracción de recursos de la educación pública. Señores del Gobierno, una vez más debemos darles la enhorabuena porque han conseguido ustedes algo verdaderamente insólito. Han puesto de acuerdo a la marea verde con la patronal de las escuelas privadas. En materia de política social, afirman que el presupuesto de 2017 incorpora un incremento de 108 millones de euros, pero la cifra esconde una trampa. Si se compara con el presupuesto definitivo de 2016, tras las modificaciones presupuestarias sufridas, el incremento es de menos de la mitad. El problema es que ustedes pecan de optimistas y caen en el error de creer que sus políticas son eficaces para erradicar las desigualdades sociales. Pero cada año se ven obligados a incrementar sus previsiones presupuestarias para la protección de las personas más desfavorecidas porque la pobreza persiste gracias a la ineficacia de su gestión. Pese a ello, ustedes han congelado el presupuesto destinado a la renta mínima de inserción sin destinar un solo euro adicional para los más desfavorecidos. Con su presupuesto nos muestran su modelo para los servicios sociales, el de la privatización y la externalización. El número de convenios firmados con entidades privadas sube casi 5 veces la media del presupuesto, además de destinar 90 millones a la gestión indirecta. Una vez más, hacen dejación de sus competencias al renunciar a la gestión pública directa de un servicio público, además de la consabida transferencia de dinero público al sector privado. De las 500 residencias de mayores que existen en la Comunidad de Madrid, solo 25 son públicas.
Ustedes no prevén incrementar esa cifra y, pese al mal estado en que se encuentran muchas de ellas, denunciado tantas veces en esta Cámara por nuestro grupo, no encontramos ningún esfuerzo presupuestario para mejorar esta situación. Aún recordamos a los familiares de los mayores internos en una de estas residencias que tuvieron que abandonar indignados este hemiciclo al escuchar las palabras del señor Izquierdo. Ladran, luego cabalgamos. Y efectivamente cabalgan, pero lo hacen encaminados a un precipicio para los derechos sociales en la Comunidad de Madrid. En materia de lucha contra la violencia machista y la discriminación de género, pasan de 22 a 22,5 millones. Esto constituye, de hecho, una congelación del presupuesto, ya que únicamente ajustan la partida al incremento del coste de la vida. Esto, señora Hidalgo, es simple propaganda que no puede acallar su nula voluntad de aplicar recursos suficientes para combatir la violencia machista. Ustedes congelan los recursos, pero a la vez no se congelan los asesinatos machistas, ni la discriminación que sufrimos las mujeres, ni la brecha salarial cada vez más preocupante. También congelan la partida presupuestaria de convenios con las administraciones locales. Pero además de los 50 millones presupuestados para inversiones municipales en 2016, solo se han ejecutado hasta el pasado diciembre 4 millones de euros. En materia de transporte, incrementan el presupuesto para reparación de carreteras en 9 millones de euros, lo cual es positivo siempre que no reincidan en lo del año pasado, donde de los 31 millones que tenían presupuestados, solo ejecutaron el 50%. Ustedes presupuestan, pero no ejecutan, mientras vemos deteriorarse los 2.800 kilómetros de carreteras de la Comunidad de Madrid. Lo mismo sucede con la red ferroviaria, para la que reducen el presupuesto en más de 6 millones de euros. En el capítulo de Cultura aumentan las partidas que sirven a la señora Cifuentes para construir su imagen pública, que es lo único que les importa de la cultura, y no que ésta sea accesible para todos o que genere un tejido sostenible. Estas son solo algunas pinceladas del modo en que tratan ustedes los servicios públicos. Una de las leyes de Murphy decía que no hay nada más permanente que lo que se denomina temporal. Esto es lo que nos quieren hacer ustedes. Lo que en 2009 o 2012 era un ajuste derivado de la coyuntura, hoy se ha convertido en el horizonte posible para los madrileños y madrileñas. Han aprovechado la crisis para construir el Madrid del pelotazo urbanístico, donde el sector público y los derechos sociales retroceden para dejar paso al enriquecimiento privado. Su Madrid no es el nuestro, pero hay otro Madrid. Un Madrid que se fundamenta en la igualdad de oportunidades, en la justicia social y en los servicios públicos. Un Madrid que no deja a nadie atrás. Un Madrid que lucha decididamente contra la desigualdad de género. Un Madrid que cuida de sus mayores y de su infancia. Un Madrid para el que el medio ambiente y la cultura son un patrimonio que cuidar y no recursos que expoliar. Madrid necesita una profunda reforma fiscal, lo cual no significa una subida generalizada de impuestos. La mayoría de los madrileños que viven de su trabajo o de su pequeño negocio pagan muchos impuestos frente a los ricos que pagan muy pocos o ninguno. Recuperemos el impuesto de patrimonio. Tengamos un impuesto de sucesiones exento para la gran mayoría de la población, pero justo para los grandes patrimonios, que huya del dumping fiscal. Introduzcamos elementos de redistribución y progresividad en los beneficios fiscales del tramo autonómico del impuesto de la renta de las personas físicas, que compensan la regulación injusta y antisocial del tramo estatal. Equiparemos los impuestos de transmisiones patrimoniales a los tipos modales estatales, introduciendo correcciones en función del patrimonio de origen. Es decir, bajemos los impuestos a la mayoría social y subámoselos a los que más tienen. Que la Comunidad de Madrid sea por una vez Robin Hood y nunca más el príncipe Juan. Dediquemos los recursos así obtenidos a dos objetivos: fortalecer los servicios públicos y realizar inversiones públicas en un profundo cambio del modelo productivo. Para fortalecer los servicios públicos es necesario recuperar e incrementar la capacidad de actuación que tenía el sector público antes de los recortes efectuados en 2009. Pero también necesitamos un nuevo modelo productivo para huir de las trampas de las burbujas especulativas. Apostemos por nuevos sectores con alto valor añadido que se centren en los derechos y las necesidades de la ciudadanía. El sector de las energías verdes y renovables, los cuidados a nuestros mayores o la creación de escuelas infantiles que favorezcan la conciliación. Además, es necesario un plan ambicioso de modificación de la estructura empresarial de la Comunidad de Madrid.
Debemos actuar para frenar la destrucción de pequeñas y medianas empresas que hemos vivido en los últimos años para regocijo de las grandes multinacionales que han visto incrementada su parte del pastel. La pequeña y mediana empresa es la que permite que se cree más y mejor empleo y localiza las inversiones y el consumo, incrementando la calidad de vida y asentando el crecimiento. Para ello es necesaria una política de inversiones públicas y de crecimiento del I+D+I que revierta en la sociedad y que permita aprovechar el alto nivel formativo existente en la sociedad madrileña. Pero no solo esto. También es imprescindible salir de la trampa en la que la llamada Ley Montoro ha metido a nuestras entidades locales. Tenemos municipios con las cuentas saneadas que no pueden invertir adecuadamente por la regla de gasto. Es claramente insuficiente el dinero que sus presupuestos, señora Hidalgo, destinan a las entidades locales. Pero el problema fundamental reside en que las políticas del Partido Popular no dejan a los ayuntamientos disponer de sus propios recursos. Por ello, les pedimos que sumen su Gobierno a las voces que llaman a eliminar los grilletes de la política municipal. Un proyecto colaborativo entre las autoridades autonómicas y locales que oriente la inversión a sectores con alto valor añadido y a planes de formación ambiciosos, en el que se establezcan reservas en la contratación pública para pequeñas y medianas empresas, con ayudas y tratamiento fiscal adecuados y en el que los servicios públicos se financien, tal y como establece la Constitución que ustedes dicen defender, con impuestos obtenidos de aquellos que tienen una mayor capacidad económica. No se trata de una utopía, sino de buscar los recursos para mejorar la vida de los madrileños y plantear un proyecto a largo plazo. Un proyecto que tendrá menos titulares que el suyo, señora Cifuentes, pero que sin duda gozará de mayores éxitos. La ausencia de proyecto de su Gobierno y de su forma de gobernar, conforme a las inercias de un oscuro pasado, es lo que nos impide apoyar su proyecto de presupuestos. Ustedes ni siquiera han presentado una ley de acompañamiento que permitiera a la oposición aportar algo a su modelo. Presentaremos y defenderemos casi 200 enmiendas a sus presupuestos que serán probablemente rechazadas por el rodillo del bipartito. Han conseguido el apoyo ciego de Ciudadanos, aún no sabemos a cambio de qué. Pero esta es solo una prórroga para un modelo que está acabado y que, por fortuna, ya no puede durar. Ustedes quieren construir un Madrid sin los madrileños y madrileñas, un Madrid sin nosotras, pero cualquier Madrid que construyan sin nosotras, sin los trabajadores y trabajadoras que han visto reducidos sus derechos, sin los jóvenes que tienen que emigrar para buscar un futuro digno, sin los mayores que trabajaron para construir un sistema de bienestar que ahora otros están desmontando, más temprano que tarde será derribado. En palabras de Antonio Machado, nuestro nombre es mañana. Muchas gracias.